en esta semana incluso ha estado insistiendo que ahora el tema la Corte va a decidir si se enjuicia o no a los expresidentes. ¿Debe de hacerse una consulta o no? A ver, escuchemos lo que dijo el presidente al respecto y me voy con el doctor José Antonio Crespo. Bien, bueno, me voy primero con bueno, doctor, tenemos por ahí, ¿no? Doctor, me voy con usted para hacer el análisis mientras preparamos el audio del presidente de lo que ha dicho. ¿Se va a consulta? ¿Se tiene que ir a consulta enjuiciar a exfuncionarios, doctor? No, ¿qué tal? Buenos No, días. para nada, no. La ley, en un Estado de derecho moderno, la ley se aplica, no se pone a consulta a ver, ¿quieren que se aplique aquí la ley o no? Si la ley está determinada, tiene sus reglas, tiene sus prescripciones y los castigos para quien los viole se deben de aplicar, claro, mediante un juicio, eso sí, por supuesto. Un juicio, una acusación, un proceso, y si se le encuentra culpable a una persona, se le aplica la sanción correspondiente. Incluso la investigación debe proceder cuando hay una denuncia formal, cuando hay indicios, cuando hay elementos, entonces se debe de iniciar la investigación y ya los jueces declararán si hay inocencia o culpabilidad. Pero el iniciar la investigación no debe depender de lo que la gente diga en una consulta. La ley no está sujeta a eso. No estamos en tiempos de Barrabás y de Jesús, a ver que la gente vota a quien quiere que se le suelte. Estamos en un Estado de Derecho, o estamos queriendo construir un Estado de Derecho moderno. Entonces no procede. Prácticamente todos los juristas dicen que de avanzar la iniciativa en ese sentido, la Suprema Corte pues diría que no procede, que eso no está sujeto, que no es materia de consulta la aplicación de la ley. De tal manera que yo creo que no va a proceder la consulta constitucional. Pero, por otro lado, como es un elemento de publicidad y de propaganda electoral muy fuerte, López Obrador está queriendo ubicar el tema de la elección en el pasado, en la corrupción de los gobiernos pasados, más que en el desempeño presente de su propio gobierno, porque creo que no tendría mucho que presumir. Entonces prefiere que el tema central de la campaña sea: vean la corrupción del pasado, que nosotros estamos combatiendo y que nosotros somos distintos, para que la gente a la hora de votar diga: voto por los opositores corruptos, que regrese la corrupción, o sigo votando por Morena, que no es corrupto, en esa narrativa, desde luego, y que está combatiendo la corrupción. Y desde luego lo de la consulta de los presidentes, aunque no proceda, pero va a estar presente durante todo el proceso de ver si se hace la iniciativa de consulta, etcétera, que la Suprema Corte después diga que no procede, va a estar como tema de campaña, más que o tratando de ocupar el espacio que le correspondería normalmente a los resultados del presente. Normalmente en una elección intermedia lo que se evalúa es al gobierno, los resultados que ha arrojado en los primeros 3 años. Pero López Obrador está viendo que no, que por la pandemia y por muchas razones no hay mucho que presumir. Entonces quiere volver a repetir, digamos, el juicio que también hubo en 2018. En 2018 buena parte de la elección fue eso, no queremos ya la corrupción del PRI y del PAN, y queremos un partido que nos promete que no va a haber corrupción y que va a castigar la corrupción. Bueno, ese tema que fue central en el 2018, López Obrador lo quiere traer también al 2021 para obtener resultados tan similares como se pueda. Porque si ahorita Doctor, a ver, se cortó. A ver, vamos a retomar al doctor. Estábamos analizando el paralelismo de lo que está haciendo el presidente. De hecho, sí, no sé si tengamos ya el spot por ahí también de campaña de él, si lo tenemos. Mire usted, perdón, no el spot de campaña, es el spot que pareciera de campaña, dicen los críticos también, y él está haciendo alusión a García Luna incluso. Mire usted, y es un spot para rendir el segundo informe. Y vuelve a mencionar a García Luna. A ver, escuchemos. Poco a poco vamos pacificando al país. Es otra estrategia. Es trabajar de día y de noche para garantizar la seguridad de nuestro pueblo.
es atender a los jóvenes que tengan posibilidad de estudiar, de trabajar. Y algo muy importante, que ya no sea la delincuencia la que gobierne en México. Nunca más García Lunas en el gobierno. Segundo informe, Gobierno de México. Puse el spot del presidente también que menciona a García Luna mientras hacíamos contacto con usted, doctor, porque Así es parte de lo mismo, ¿no? Es eso, ese es el tema. El tema es la corrupción, García Luna, lo que se puede imputar de eso a Calderón, al licenciado Peña Nieto, como le dice López Obrador, Lozoya, en fin, ese es el tema que quiere ubicar como central de la elección, decíamos, precisamente para que la gente vote en función de eso, que es más probable que votes por Morena que votes por la oposición, cuando tienes en la mente que la oposición, como efectivamente ocurrió, pues hubo mucha corrupción al respecto. Y entonces decir, claro, mira, ya ni siquiera necesitaríamos la consulta. El Universal el día de ayer sacó una encuesta en donde cerca del 90% quiere que se haga justicia, quiere que se revise a los expresidentes y en su caso se les castigue. Pues ya estuvo. O sea, es una encuesta y otras que se podrían hacer incluso más amplias y con un universo amplio, ¿no? Muy representativo. Pues claro que la mayoría de la gente quiere que se aplique la ley, hayan votado o no hayan votado por López Obrador. Claro que no he visto a nadie que defienda la corrupción de Peña Nieto y del PRI, no he visto a nadie que defienda la eventual corrupción o ilícitos que hayan cometido otros presidentes. En todo caso, lo que se dice es que se investigue y si se les encuentra y se les prueba, que se les castigue. Pero no veo a mucha gente que no quiera que pase eso. No es necesaria la consulta, pero electoralmente sí puede funcionar muy bien. Se tema en la mente del elector a la hora de llegar a la urna y que vote más en función del tema corrupción, en donde salen perdiendo evidentemente la oposición, pese a los videos que vayan surgiendo ahí, como el que vimos del hermano de López Obrador. De todas maneras es mucho más abrumador la corrupción de la oposición, que si la gente llega a evaluar este gobierno con los resultados económicos, de salud, de seguridad, que no sé cómo van a estar dentro de un año, pero que hasta ahora no han sido, digamos, muy presumibles, ¿no? Oiga, doctor, ¿y cuáles serían los riesgos exactos de que no lo haga el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? Hemos analizado esta semana también acá en Proyecto Puente diferentes perspectivas, ayer también con Animal Político. A ver, si el presidente ahorita, en el nivel en que está ya la situación del país, y como la rendición de cuentas también se ha afectado porque no han entendido tal vez en Palacio Nacional, haciendo el paralelismo con lo que ocurrió con Fox terminó aliándose con el PRI, no llamó a cuentas al pasado, solo a Echeverría, logró y muy a fuerzas prisión domiciliaria. Es decir, si el presidente ya ahorita no procesa algún político del pasado, a quien sea, sin ponerle nombre, sea expresidente, sea exsecretario, con los Rosario Robles, ya la gente, ya es otro proceso, pero ya si no procesa un expresidente, la gente creo que puede afectar más en el ánimo ciudadano y se va a reflejar se pudiera reflejar en abstencionismo en las próximas elecciones, doctor, pero a la vez es también, si procesa un expresidente, pues abre la caja de Pandora, que ya está abierta, y va a estar en la mira el presidente actual. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, es un galimatías político, ¿no?, que estamos sumergidos. Sí, a ver, precisamente los expresidentes, cuando estuvieron gobernando, no llamaron a cuentas a ningún expresidente anterior, en parte por un pacto de impunidad que se ha venido dando, por ejemplo, para facilitar la alternancia, ¿no? O sea, cuando Fox podía ganar, seguramente que platicó con el gobierno de Cedillo y usted no se preocupe. A ver, otra vez, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? A ver, vamos a retomar de nuevo al doctor exactamente. ¿Se acuerda usted esa transición? En el 2000 hubo una transición tersa también. Hubo la primera ola azul en el país en donde Vicente Fox gana con un margen de votos y con una gran expectativa de separarse, de romper con el pasado priista, pero no fue así en ese momento, todo lo contrario. Después estamos ahorita asistiendo incluso a la tercera alternancia. La primera alternancia fue con el mismo
Vicente Fox y el PAN, la segunda con el regreso del PRI en el 2012, ¿quién lo iba a decir, no? Con Enrique Peña Nieto, y la tercera alternancia, la que asistimos, es la de Morena. Voy de nuevo con el doctor José Antonio Crespo. ¿Ya retomé el doctor? Ah, no, todavía no lo retomo. Entonces, nomás para poner el contexto de la historia. Es decir, ningún o pocos presidentes han hecho ese esfuerzo de procesar al pasado y los intentos pues han sido fallidos, como el de Fox. Doctor, me decía que nos quedamos, se volvió, no sé por qué se esté cortando, doctor, la verdad, una disculpa, de repente falla la comunicación, pero a ver, sí, ese pacto de impunidad que pudo haber existido entre Ernesto Zedillo y Vicente Fox cuando él gana holgadamente en el 2000. Sí, eso se da un poco para que se te facilite. Sabiendo que el PRI tenía pues muchas maneras de hacer fraude, pues lo había hecho varias veces, etcétera, pues era natural que dijera, mira, yo no me voy a meter contigo, si yo gano, dame chance, permítemelo, no me lo impidas, y a ti no te voy a tocar. Pero recordemos que eso es lo que dijo también López Obrador respecto de este gobierno, y lo dijo públicamente, con Fox no fue público, se puede inferir, pero aquí públicamente dijo López Obrador, lo publicó en uno de sus libros, lo dijo durante la campaña, a ver, a este gobierno que no se preocupen, que me dejen llegar y no los voy a afectar, no los voy a perseguir porque lo mío no es la venganza. Entonces podemos suponer que también había un pacto de impunidad. Y sin embargo López Obrador está en mejor posición que otros, en principio, para romper ese acuerdo de impunidad de los expresidentes, porque se supone que él, y el mensaje que podría mandar es, yo no tengo miedo a que me revisen después de que termine mi mandato. No voy a tener las manos sucias, no voy a tener nada de lo que me puedan. Por eso me puedo dar el lujo de romper ese pacto de impunidad, de llamar a cuentas a un expresidente, de meterlo a la cárcel si amerita que seguramente habrán elementos, ¿no? Podemos suponer. De meterlo a la cárcel, ¿por qué? Porque aunque se rompa, digamos, ese acuerdo histórico de impunidad, a mí no me van a poder hacer nada. Yo no voy a tener nada de que me persigan, nada grave en todo caso, para que me persigan. Ese sería el mensaje, y si de verdad está dispuesto a eso, pues lo puede hacer. Por eso en principio él tendría muy buena posibilidad y oportunidad de romper ese pacto y de sí llamar a cuentas a algún expresidente en su gobierno, hasta las últimas consecuencias, no nomás a nivel de discurso. Entonces, conclusión, sí lo puede hacer, no necesita una consulta si el presidente pudiera, si quisiera llamar a cuentas a un expresidente. Es un uso electoral, considera lo que le está dando. Sí lo puede hacer, pero me decías, ¿qué pasa si no lo hace en la elección? Es que la elección, para cuando lleguemos a la elección, todavía vamos a estar en el tema de si se aplica o no se aplica. Y eso es lo que a él le importa, porque entonces la sola posibilidad de que se investiguen, el solo hecho de que ese sea el tema, le va a dar los votos, no a ver cuántos, pero esa es la jugada, que le da los votos. Ya después lo que pase, pues ya tal vez no le preocupa demasiado, porque si garantiza de nueva cuenta la mayoría de la Cámara, si gana varias de las gubernaturas, que yo creo que se va a hacer el caso, pues ya él acaba su segunda mitad de sexenio con los elementos que necesita. Ya si después lo enjuician, no legalmente, sino en la opinión pública, decir, a final de cuentas no pasó nada, a final de cuentas no llamó a ningún expresidente, a lo mejor tampoco a ningún pez gordo, y entonces todo quedó en ruido y todo quedó en propaganda. Quizá mucha gente sí se decepcione de él, quizá mucha gente sí se genera un costo político, pero ya pasó la elección. Yo no creo que el costo político se dé antes de la elección, sino si acaso después. Bien, pues conclusión, doctor. Conclusión, que todo esto es una cuestión electoral y que obviamente el propósito de todo esto es ubicar como tema central de la elección la corrupción del pasado. Es decir, si tu presente no es muy promisorio, si los resultados presentes no son muy presumibles, mejor vuelve a meter la vista de la opinión pública y del electorado en el pasado corrupto que afecta a los opositores, y que no se piensa mucho en los resultados presentes, porque no son muy buenos. Muy bien, pues le agradezco mucho, doctor, como siempre, y estamos en contacto. Gracias y buenos días. Hasta luego.
Buenos días, el doctor José Antonio Crespo. Les recuerdo el canal de YouTube de Proyecto Puente. Suscríbase desde su casa u oficina. Nos puede ver en YouTube Proyecto Puente, en su tablet, en su computadora, en su pantalla plana. También en Facebook. Saludos a la gran comunidad en Facebook. Buenos días hoy en este viernes. También en sus teléfonos celulares, por supuesto, proyectopuente.com.mx. Se va a subir a su carro. 88.1 FM, la voz del Piti Corte. Y vuelvo. Reporte Arizona con Omar Jonathan de Telemundo. Buenas noticias. Sukim. Las protestas por la Comisión Federal de o contra la Comisión Federal de Electricidad por los altos recibos de luz. Napoleón Gómez Urrutia y su intento de apoderarse, bueno, o